Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el módulo 5, continuar con todos los conceptos de JavaScript. Hoy en particular vamos a hablar de los selectores. Ya hemos visto el documento, hemos visto variables, constantes, funciones. Ya podremos ver selectores para luego hacer manipulación del DOM. Actualmente hemos visto como definición todo lo que tiene que ver con el documento, pero el documento es un global y abarca el HTML que tendría mi programa en cuanto a el documento. El documento es aquello que vamos a ver visualmente en la web, ya lo definimos anteriormente. Sin embargo, las partes que conforman el documento no las hemos visto y todavía no entendemos exactamente cómo podemos, por ejemplo, llegar a aquellas imágenes, aquellos div, aquellos botones, hyperlinks que tenemos en una página web. Vimos de alguna manera cómo seleccionábamos, pero no fuimos profundamente en cada uno de los conceptos y todas las funciones que nos pueden ofrecer tanto el documento, Windows y algunos elementos en particular en JavaScript. Hoy vamos a ver todos ellos. Podremos empezar la introducción a lo que vendría siendo la manipulación del DOM. Como ya hemos visto, también podemos guardar en un espacio de memoria aquellos selectores que podamos utilizar como elementos y también podremos correr algunas funciones como ya lo hemos definido, que hay funciones internas en JavaScript. Vamos a comenzar con uno de los más típicos. Digamos que el documento ya tiene funciones definidas. Por ejemplo, tenemos getAnimations, getElementById, getElementByClass, getElementByName, getElementByTagName, getRootNode, getSelection y tenemos muchísimo más, pero vamos a comenzar por el más sencillo, a mi parecer, que vendría siendo getElementById. ¿Cómo haríamos y usaríamos getElementById? GetElementById lo que se refiere es a seleccionar aquel elemento que en teoría debería ser único en tu HTML con ese ID único en todo el elemento. HTML no te va a dar ningún error si tienes doble ID. Sin embargo, como buena práctica, el ID tiene que ser único en todo el documento. Por ejemplo, como definición, digamos que hay un ID que se llama test y lo que haría esta función sería buscarme en todo el HTML, digamos, todo esto vendría siendo el HTML que nos muestra la página de Google y esta función lo que estaría buscando sería un elemento que tenga ID test. Alguna vez lo hicimos, definimos manualmente con las herramientas de Chrome, digamos que este ID de text en el text area es test y que ahora lo quiero manipular. Entonces, si yo ahora voy y corro la misma función, ahora sí este selector me selecciona ese elemento con un ID en particular. Esto es muy importante porque ahora pudiésemos guardar este elemento como text area y ahora ya pudiese tener todo lo que vendría siendo sus propiedades o tratar de manipular el elemento como tal. También le puedo agregar algún event listener, puedo manipular su contenido interno, puedo saber quiénes son, por ejemplo, el parent de este elemento. Entonces tendría muchísima información sobre el elemento una vez use este selector. Como lo dice la palabra, con este selector simplemente estoy seleccionando. Digamos, este text area que no sabemos exactamente qué es porque lo vemos acá, no se ve claramente en el documento, pero pudiésemos buscar, ¿es este el único text area que se encuentra en el documento? Pues pudiésemos usar algún otro selector que se llama getElements, en este caso serían en plural, by tag name. Como ya vimos en HTML, el tag en HTML es lo que va entre símbolos de mayor y menor, que en este caso es text area, en el último elemento que vimos. Entonces pudiésemos poner acá text area. ¿Qué nos daría este selector? A diferencia del selector anterior en el cual la respuesta fue única, simplemente nos dio el HTML como elemento. En este caso tenemos una respuesta que dice HTML collection, que es un array que podemos ver tiene diferentes propiedades. Cuando tenemos un array, podemos referenciarnos a este array con su key, en este caso la key 0. Acá vamos a la posición 0 del array y obtenemos exactamente lo mismo. Pero también pudiésemos referenciarnos con el name, que dice aquí CSA, y también nos pudiésemos referenciar con el test. Entonces, podemos referenciar este array con el key. También podemos referenciarlo con el name y también podemos referenciarlo con el ID que anteriormente le hemos dado. Ahora,
¿Cuál es la diferencia, digamos, gramatical de esta función? Como ven, el anterior tenía un element, getElement by ID singular, y en este caso getElements es en plural. Como ya saben, en JavaScript nosotros podemos llamar las funciones como queramos, pero siempre es una buena práctica que las funciones digan exactamente la finalidad de lo que están buscando. En este caso estamos buscando varios elementos porque nos va a regresar un array, entonces lo hacemos con plural. Esta vez queremos todos los elementos, pero by class name, como me lo recomienda acá. Esta clase es CSI. Ahora podemos ver que también el elemento nos da exactamente un HTML connection que tiene esta clase. Ya hemos visto 3 selectores de los cuales teníamos planificado: getElement by ID, getElement by class y getElement by tag name. Ahora este tag by name, veámoslo ahora by getElement by name. Si obtenemos que la clase es test, podemos ver que en la posición 1 tenemos lo mismo. Vamos a buscar, por ejemplo, digamos algún input. Este input tiene name cube. En este caso, el input es el input que hacemos cuando estamos haciendo alguna búsqueda en Google. Entonces, este input nos da de nuevo un array. En este caso no es un array como el anterior, que era un HTML collection anteriormente, y ahora es un node list. ¿Tienen algún tipo de diferencia? Como ven, acá no lo puedo referenciar por ni el nombre del input ni tampoco por el ID. Sin embargo, lo puedo referenciar por la key. En este caso la key es 0. Ok, por último, en cuanto a los selectores, vamos a ver uno en particular que es más genérico, que se llama query selector. Vamos a buscar acá el document.querySelector. Recuerden que en CSS, para referirnos a una clase, escribíamos punto, que significaba class, y el nombre de la clase. En este caso, digamos que ya sabemos que CSI era una clase que habíamos utilizado anteriormente. En lugar de obtener toda la clase, el node que habíamos visto que nos daba con getElements by class name, podemos tener el primer elemento que nos vendría dando el query selector, que nos da un solo elemento. También pudiésemos usar el query all, que nos da la respuesta con un array. También pudiésemos usarlo, por ejemplo, para ver todos los divs, para ver todos los buttons. En HTML hay algunos atributos que le podemos dar a los elementos que son propios de nosotros, es decir, no están definidos como tal en HTML. Si ponemos la keyword data, luego podemos usarlo como selector para usarlo en JavaScript. Ejemplo, acá dan data/HVEID y dicen que el valor es 1. Entonces, ¿cómo hacemos para seleccionar este elemento? También pudiésemos hacerlo con esta data. Borramos lo anterior y ahora ponemos el document, query selector. Le ponemos corchetes para identificar que es data y directamente estamos tagueando el primer elemento que tiene esa data. Si quisiéramos todo, pudiésemos también usarlo para todos. Eso nos da que solo es 1. Vamos a tratar de hacer un pequeño ejercicio. Vamos a verlo con la página de Apple y vamos a usar todos estos selectores que hemos visto actualmente. Vamos a seleccionar este MacBook. Esta parte que dice MacBook. Entonces sabemos que esto tiene una clase de headline. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a intentar buscarlo con query selector all. Document, query selector all. Y buscamos headline. Tenemos que ponerle el punto porque en una clase. Y ahora vemos que no es el único headline que tenemos, pero vemos que es el primero. Así que si usamos query selector, nos da exactamente ese que queremos. Pero parece que todos estos tienen la misma clase. Me imagino que lo que ellos están buscando es repetir el estilo que tiene SH2 con el headline. Si nos metemos al estilo, pudiésemos ver todas las propiedades del estilo de este elemento. Digamos que quisiéramos ver, por ejemplo, el color, todavía podemos ir más allá. No tiene ningún tipo de color. Tiene este data module que no lo encuentro, pero que lo pudiese buscar. Este parece aquí, data module template. Vamos a ver todos los elementos que tiene ese data module. Query selector, data module. Ahora sí estamos seleccionando una sola sección, que aparte de ser esa sección tiene el Mac Pro
14 y 16, Mac Mini y el HomePod. Simplemente estamos jugando un poco con los selectores. Digamos que ahora queremos seleccionar por clase, Document, Get Elements by Class Name, Homepage, Section. Y ahora me da los 3 que tienen esa clase. El primero, luego si bajo un poco más tengo el segundo, exacto este, y luego el tercero. Vendría siendo este exactamente. Tenemos los 3 elementos. Cuando estoy haciendo hover en esta parte de la consola, me está seleccionando y me está mostrando cuál es el elemento del cual estoy haciendo referencia. Esto es lo que podemos hacer un poco con los selectores. Actualmente estamos hablando de selectores en cuanto al documento. Sin embargo, pudiésemos hablar de selectores en un elemento. Es decir, vamos de nuevo al headline. El headline es H2. Sabemos que ese headline está en este data module, ¿verdad? En el tope. Sabemos que tenemos ese título dentro de este elemento. Entonces pudiésemos verificar que actualmente está en ese. Entonces ya no estamos usando un selector dentro del documento entero. Estamos usando el selector dentro de un elemento en particular que ya habíamos seleccionado. De hecho, si lo guardamos primero en una variable, digamos que es el template headline, query selector, y ahora lo vamos a hacer con H2. Igual me selecciona que es H2. También pudiese usar el query selector all, a ver si tiene más de un H2. Efectivamente tiene varios H2 y vamos a ver cuáles son este y este. Entonces sabemos que el Data Module Template me abarca hasta este punto, porque luego ya los demás no me los abarca. Entonces ya vimos que el Query Selector nos sirve con elementos, con el documento, pero también pudiésemos usarlo ahora con una nueva definición, digamos un nuevo elemento. ¿Qué vendría siendo Windows? Vamos a verlo un poco. El objeto completo me da un montón de propiedades donde podemos ver propiedades y también podemos ver algunas funciones, pero tenemos algunas interesantes que pudiésemos ver, por ejemplo, el outer height, outer width. Pudiésemos ver también el documento, que es lo que anteriormente habíamos visto de nuestro documento, es decir, el documento con la palabra y window.documento también es lo mismo. Chrome, por alguna razón, esto es porque estamos en Chrome. Client Information, directamente nos da la información. Podemos ver qué tipo de dispositivo, digamos, en nuestro ordenador, en nuestra computadora, el lenguaje que tenemos en nuestro browser, la plataforma, vemos el navegador, el menu bar. De hecho, si por ejemplo ponemos, y vamos a jugar un poco con este Windows, tiene algunas funcionalidades. Vamos a ver, Windows. Vamos a comenzar con este de History. Por ejemplo, tenemos Windows Back, que vemos que es una función que esperaríamos que toda la pantalla regrese a la pantalla anterior. Efectivamente. Y ahora si ponemos forward, entonces estamos controlando nuestro navegador, digamos toda la pantalla del navegador con JavaScript. Así de poderoso es JavaScript en cuanto a lo que se refiere el navegador. También pudiésemos ver tipo el location. Y aquí pudiésemos ver, por ejemplo, el dominio en el cual estamos, el host. Podemos hacer reload, es una función. Pudiésemos hacer redirección. Por ejemplo, mándamelo ahora, mándamelo a YouTube. Y ahora me manda a YouTube. Entonces podemos hacer un montón de cosas. Hay una diferencia entre el window y el documento. El documento solamente se refiere a esto que está aquí, que es el HTML. Ya el window me está controlando todo lo que tiene que ver con el navegador. Pudiésemos también tener el documento y pudiésemos tener, por ejemplo, los mismos selectores. Ya el test, por ejemplo, ya no nos sirve porque ya lo hemos hecho reload y eso lo habíamos visto anteriormente. Entonces, el window como tal es un selector de un objeto. En este caso, el selector de toda la pantalla, y también tiene propiedades y tiene funciones. Lo que quiero que se lleven es que podemos manipular el DOM y obtener todas sus propiedades. Puede ser en array, puede ser en objeto, puede ser en un elemento como tal, puede ser
un string, pueden ser diferentes tipos de datos que retorna JavaScript, pero todo esto con la finalidad de agregar eventos, guardarlos en variables, también cambiar estos valores, manipular el DOM. El fin como tal de usar estos selectores es poder guardar estos selectores y luego ser usados para algún tipo de manipulación. Entonces, cuando hablamos de manipulación del DOM, también estamos hablando de que primero tenemos que usar algún tipo de selector para poder manipular ese selector en particular, no el documento completo, aunque en algunos casos querrán manipular el documento completo, pero normalmente manipulamos pequeños elementos de HTML. Esto sería todo por la clase de selectores y ya nos quedaría en la siguiente ver todo lo que se refiere a eventos y cómo manipular el DOM. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.